Bien, nos encontramos con el precandidato a senador departamental, el señor Jorge López. Jorge, bienvenido a San José de la Esquina. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta invitación. Venimos acá en compañía de Gonzalo, que nos comentó que podíamos llegar a tener esta entrevista con ustedes y la verdad que estamos muy, pero muy agradecidos. Bueno, cuéntenos un poco cómo está viendo el departamento en estos momentos. El departamento lo estamos viendo como estamos viendo realmente el resto del país, más teniendo en cuenta que estamos en un departamento cuya razón de ser es una zona agrícola ganadera y venimos de una de las peores sequías en los últimos años. Es decir, se está notando mucho el corte de las cadenas de pago y también reconozcamos que el campo es el que tracciona el resto de las actividades. Sin actividad en el campo, no solamente hay inconveniente con la venta de maquinaria, sino hay inconveniente en la construcción. Es decir, esta zona gringa, esta zona agrícola de pequeñas colonias, cuando el campo empezó a funcionar mal, el resto sigue el mismo camino. Y aparte de lo del campo, ¿qué otras problemáticas te encontrás recorriendo las distintas localidades? Una de las problemáticas que a mí me llama muchísimo la atención, en realidad porque es lo que toda la vida fui, que es docente, es justamente el inconveniente que está transitando la docencia a nivel santafesino. Hay que tener en cuenta que cualquier problema que suceda en la educación no es una casualidad, es una causalidad. Porque uno tiene que tener en cuenta que la educación es un hecho intencionado. El ejemplo claro que se da para entenderlo, o que nos daban cuando estudiábamos, era si un docente entraba a clase con una manzana por el simple hecho de comerla, era un hecho cotidiano. Si el docente entraba con esa manzana para que se caiga al piso y empezar a intencionar enseñar ley de gravedad, ese es un hecho educativo. Y la educación de por sí es un hecho intencionado. Si uno se remontaría a la época en la cual se da inicio a la primera Ley Nacional de Educación, lo que se buscó fue formar ciudadanos. Era un montón de gente que había venido del exterior y que no tenía en común algo tan importante como era un idioma. Y en ese momento se empezó a formar ciudadanos y el lema era que la educación hacía que, un ejemplo, uno diga, bueno, hay que ser un buen ciudadano y un buen estudiante para tratar de estar lo más cerca posible de los primeros del mundo. Hoy realmente la educación santafesina hace, y en la República Argentina, que uno intente revertirla para un tiempo empezar a correr y ver los últimos, no los primeros. ¿Y qué propone Jorge López, viniendo de la docencia, para solucionar esta problemática? Lo primero que uno tiene que proponer, en realidad, en la educación, es un cambio en lo siguiente. Es decir, políticamente, vamos a entender que lo único que transforma en valores una sociedad es la educación. Si estamos todos de acuerdo, vamos a empezar a poner los medios necesarios y suficientes para que eso comience a andar. Y en este momento la educación, por eso te decía que no era casualidad, no está tomada como un medio transformador en valores, sino que todo lo contrario. Está tomada para que realmente el nivel sea bajo, porque cuanto menos gente piense, más fácil es llevarla. Y cuando uno habla de valores, también tiene que ver que la educación tiene que ayudar muchísimo con respecto a un ejemplo, a que el chico le puede decir que no al uso de droga. ¿Por qué? Porque lleva interiorizado un valor importante, que es el valor del respeto a la vida. Y también cuando estudiaba el profesorado, una de las frases que siempre recuerdo, que era de un filósofo Martínez, que decía que la educación es atar cadenas, pero que sean tan livianas como para que permita volar. Es decir, individuos que puedan pensar, que puedan sentir, que puedan definirlo por ellos mismos, pero siempre basado en valores. A partir de la educación, ¿qué otras problemáticas? A partir de la educación tenés la formación también para el trabajo, porque la problemática, digamos, ha empezado a cambiar lo que es la posición de cada uno de los trabajos. Sí siguen teniendo la razón de ser las escuelas técnicas, obviamente, pero también hay que empezar a buscar lugares donde se eduque, un ejemplo, para una formación
en medios no tradicionales de trabajo que dan origen, un ejemplo, al trabajo del home office. Es decir, los alumnos de las escuelas secundarias, por características esenciales, están acostumbrados a un manejo de un lenguaje muy distinto, el cual le es fácil porque nacieron. Si vos te fijás, Paulo, de los controles remotos, el que menos botones tiene es el nuestro. El del chico, el que más botones tiene. Pero eso tiene que también que ser aprendido. ¿Por qué? Porque la educación es intencionada y eso se aprende dentro del contexto de un sistema educativo. Entonces, empezar a formar gente para el trabajo del futuro, que vamos a tener en cuenta lo siguiente: cada vez se va a precisar menos manos de obra. ¿Eso no deja de ser un problema? Deja de ser un problemón, y sumale el otro. Ahora tenemos en danza algo que se llama inteligencia artificial. Está bien, yo le tengo más miedo a la no inteligencia de los políticos que a la artificial, vamos a ser sinceros, pero en realidad hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta en qué otro sector te vas a empezar a mover, o digamos, quien maneja algo es como el que conduce un colectivo. Es decir, tiene que ver más allá del cartel. El colectivero ve el cartel de curva, pero obviamente que como es un profesional de lo que hace, ve más allá de ese cartel de curva. Empieza a hacer cosas antes de llegar a la curva. Y me parece que lo que se viene ya se ve. Por lo tanto, hay que empezar a tomar medidas para corregir lo que viene. ¿Qué perspectiva tiene para el domingo, para las PASO? Yo te voy a explicar las perspectivas que tengo, pues yo nací en un pueblo muy chico y también, charlando con Gonzalo, un pueblo muy chico, mucho más chico. Esto es grande, mi pueblo era mucho más chico. Y había un cuentito que me gustaba en el pueblo, que decía que era un pueblo muy, pero muy lindo, y tenía un reloj en la plaza. La capilla de la plaza, la iglesia de la plaza, tenía una torre con un relojito que tenía 4 caras. Una persona que va a recorrer el pueblo, una gente de afuera, lo mira, lo ve y le llamó la atención que ese reloj no andaba. Entonces le preguntó: ¿dice usted es del pueblo? ¿Venía una persona caminando por la plaza? Sí. Dice: qué raro que el reloj no anda. Ah, dice, porque está Tito, que es el relojero. Ah, dice, se rompió esta semana, Tito lo va a arreglar. No, dice, yo hace 50 años que vivo acá, el reloj nunca anduvo. Ah, dice, y Tito, el relojero, llegó esta semana y lo va a arreglar. No, dice, Tito debe ser unos 20 años más grande que yo. O sea que Tito tiene 20 años más que usted, el reloj nunca lo arregló. No. Y dice, ¿y entonces por qué no llaman a un relojero? Le dice, ¿para qué si está Tito? Es difícil muchas veces cambiar la mentalidad. Es decir, vos fíjate que seguimos repitiendo errores porque buscamos efectos distintos a causas iguales. Según Albert Einstein, eso era ser un imbécil. Entonces, por ahí, cuando vos ponés a alguien, como en el caso de San José, Gonzalo, y un grupo de jóvenes que están viendo una realidad distinta y un presente que les duele y lo quieren cambiar, en el momento de votar, para votar ese cambio consciente de lo que hago, tengo que salir de mi sector de comodidad. Porque con los demás no me llevaban a ningún lado, pero tenía la certeza. Entonces, en el momento de las votaciones, pero también te lo digo de corazón, y pensando como buen libertario, al que seguimos, que es Javier Milei, si no votarían y votarían otra cosa, en ningún momento me sentiría mal. Porque hay una cosa que sí respeto, y que es la libertad de la elección. A mí me decía una vez un profesor de filosofía que la diferencia que tenía mi perro y yo, por lo cual yo era un animal político, era que yo elegía qué comer y el perro no. Al perro le doy de comer. Entonces me parece que cada vez que se vota, si realmente votaran, eligieran y verían que Gonzalo no es la mejor opción que tienen, pero pensada, estaríamos diciendo, perfecto, lo respetamos y lo entendemos. Lo que queremos es que lo piensen, porque el momento actual del país nos duele a todos. Y la elección que se haga el domingo, por más que haya muchos votos en blanco que no vayan a votar, lo que el resto elija por lo que no elijo yo,
a mí me va a tocar. Si todos los demás eligen que a las 2 de la mañana va a pasar una persona con un aerosol y va a pintar las cabezas de rojo, aunque yo el domingo no vote, el día lunes a las 2:15 de la mañana tengo la cabeza roja. La verdad que interesante para pensarlo. Hay mucha gente que dice que no va a ir a votar. ¿Qué le dirías a esas personas? Primero que las entiendo. No es fácil estar sonriente en este país. En este país, en este momento, hay gente que está sonriente, que son los que en este momento se te sonríen por televisión en una propaganda y medianamente te están vendiendo una gran mentira. Al resto la realidad duele. Y la única forma de cambiarla es votando. Y si de última, como decía mi abuela, estoy grande para votar, pero en esa elección del domingo, si fuese un viaje a algún lado, en un colectivo, no nos olvidemos que vamos a subir de la mano de los hijos y de la mano de los nietos. Yo le pediría, por favor, que sigan enojados como está, porque tienen razón, pero que elijan y que voten. Y en este caso, tienen la suerte de San José de la Esquina de poder votarlo a Gonzalo. ¿Cómo lo ves a Gonzalo? En realidad con Gonzalo lo empecé a conocer hace muy poco. Me parece, tiene una... Yo digo que con respecto a los jóvenes no son ni mejores ni peores de lo que sos vos, Pablo, o lo que soy yo. Son distintos. Nacieron en una realidad distinta y están chipeados distintos. Entonces me parece que alguna vez en la vida hay que dar la oportunidad de verlo andar. Y me parece que esta tiene los valores morales suficientes. Viene de una familia de trabajo, cuando veníamos hasta acá, lo tiene a la comunidad, pues lo tiene afectivamente. Nos contaba cosas del padre, nos contaba de calles, que el padre había trabajado, o sea, es alguien que lo quiere, lo tiene y le duele donde está viviendo. Entonces me parece que sería la gran oportunidad, alguna vez, de cambiar de relojero. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. No, Pablo, es un gusto, muchísimas gracias por la recepción y bueno, el domingo ojalá que sea una fiesta cívica. Así será.